Señor. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 1. Si recordamos solamente los primeros versículos, leamos, en el cual nos dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Vamos a adentrarnos hoy en esta enseñanza. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La clase anterior habíamos topado, que vamos a analizar referente a los dones que el Señor Dios ha dado a su iglesia. Del verso 4 al verso número 6, mi amado hermano, en adelante, podemos notar, a muy breves rasgos, los tres primeros dones que Dios ha dado a su iglesia. ¿Cómo así? El primero de ellos dice en el verso número 6 que Dios nos ha dado su gracia. En el versículo número 5, el Señor también nos ha dado conocimiento. Dice la Biblia en el verso 5, lo leo: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Eso resumidamente es conocimiento de Dios. Y por último, del verso número 6 en adelante, se habla acerca ya de la comunión, cuando se refiere, diciéndonos, verso número 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido, dice ahí, confirmado en vosotros. Eso es vivir a plenitud a Cristo en nosotros. Eso es comunión. Mi amado hermano, estos son los primeros tres grandes dones que todo creyente manifiesta, venido luego, claro está, a Cristo Jesús. Y vamos a adentrarnos en cada uno de ellos, ya que la Escritura tiene también, mi amado hermano, en otras cartas tiene mucho también que enseñarnos. Leamos nuevamente el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre, dice ahí, ¿por qué causa? Por vosotros, por la gracia, dice ahí Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Acompáñenme a la carta de los Romanos y veamos de qué gracia es la que se asevera, por la cual Pablo tiene que citar en ese sentido un agradecimiento a Dios por ello. Carta a los Romanos, en el capítulo número 3, luego de Hechos de los Apóstoles, mis santos hermanos. Carta a los Romanos, en el capítulo número 3. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor en el versículo número 24. Romanos 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente, dice ahí, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El primer acto de agradecimiento y que se recibe como un don de Dios para la iglesia. Recuerde que Pablo está escribiendo a la iglesia que está en donde, en Corinto. Amén. La primera acción o manifestación de Pablo para con su Dios es darle gracias por la gracia recibida a cada uno de los miembros de la iglesia de los Corintios. Mi amado hermano, de la misma manera dice Romanos 3, verso 24, que nosotros hemos sido, dice la Biblia, justificados
gratuitamente. No nos costó ni un solo centavo, ¿verdad? No nos costó ni un solo esfuerzo. Por su gracia, mediante la que la redención, o lo que es igual que si mediante el perdón que es en Cristo Jesús. Es el primer don que tiene la iglesia. La iglesia tiene el don de ser salvo por medio del acto de Jesús en la cruz. Y eso es un don. Digo esto, mi amado hermano, porque no todos tienen el privilegio de ser perdonados. No todos tenemos el privilegio de recibir la gracia de su perdón, mi querido hermano. Usted puede predicarle, así puede predicarle al mundo entero, pero no todo el mundo va a obtener la salvación que viene de parte del Señor a los que Él quiere salvar. Si algo analizábamos en una clase anterior diferente a la de Corintios, es que el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Amado hermano, la gracia del Señor se manifiesta pues por medio del perdón, el primer don. Verso número 5 dice el Señor en el capítulo 1 de Corintios, que no solamente nos ha confirmado en esto, sí, en su gracia, sino que también nos ha dado el Señor, dice ahí, ¿qué cosa? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, dice ahí, y también en qué, mi amado hermano, y en toda ciencia. Mi amado hermano, Cristo nos ha dado la facultad de poder asimilar y de poder degustar de su palabra, ¿sí?, de su conocimiento, para que su iglesia pueda hacer uso de la misma. Cuando uno va a los evangelios, acompáñeme por favor al evangelio según San Juan. En el capítulo número 10, versículo 27. Si algo el Señor nos ha dado como un don, es el poder, sí, diría yo, administrar, sí, en este caso, su llamado en nosotros. Mire lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo número 27. Mire lo que dice el Señor. ¿Lo tiene? Mis ovejas, dice ahí, oyen mi voz. Quiero detenerme ahí. Las ovejas, dice el Señor, pero no cualquier oveja, sino mis ovejas, las que son de su pertenencia. Ellas, dice la Biblia, oyen mi voz. Mi amado hermano, todo el mundo puede de pronto oír la palabra. Toda persona puede tener acceso al escuchar la palabra, aún hasta leerla, pero solamente los que al Señor ha facultado el poder, diríamos así, sentir esa palabra, aquel que puede simplemente degustar de esa palabra, es un don, un privilegio el que usted y yo podamos corresponder a esa palabra. Dice el Señor, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mi amado hermano, seguimos, recuerde esto, seguimos por la gracia, por el don de Dios, seguimos en obediencia a la voz del buen pastor. Esto también, de acuerdo a la asimilación de Pablo, es un don que tiene la iglesia de Cristo en la actualidad. Siéntase privilegiado, siéntase honrado, porque el Señor le ha dado la facultad de oír la voz de Dios. Porque el Señor le ha dado la facultad de conocer del Señor. No solamente le conoce porque le ha salvado, sino que ahora le conoce porque Él ahora guía y usted obedece a la guía de las palabras de nuestro Dios. Mi amado hermano, el Señor nos ha dado ese precioso don. El don de oír su palabra, de aprovecharla, de asimilarla y de corresponder en obediencia a esa palabra. Si leemos nuevamente, por favor, ayúdenme, si en la primera carta a los Corintios, retornando a este texto de Primera de Corintios 1, verso número 5, dice el Señor que en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Ahora, ¿cómo ve Pablo el tener la palabra a la
alcance de su mano como una riqueza. Pablo ve, mi amado hermano, sí, la palabra impartida de parte del Señor para su pueblo, lo ve como un gran tesoro. Ahora, yo no sé cómo usted vea la palabra. Yo no sé cómo usted pueda ver, mi amado hermano, sí, la escritura en su vida o la voz del Señor en su vida. Si usted lo considera como algo de poco valor, bueno, eso es su criterio, pero quien termina, la verdad, perjudicándose a sí mismo es usted. Pero mi amado hermano, la palabra es algo para Dios, algo muy excelso. Aún la Escritura nos habla que sí, que si anheláramos la riqueza como anhelaríamos su palabra, seríamos, mi amado hermano, a la verdad, hombres de virtud. Yo quisiera, mi querido hermano, que usted me acompañe a la carta de los Proverbios. En el capítulo número 1, si algo, mire, un hombre conocido como entendido en sabiduría, entendido en conocimiento, sí, estoy hablando de Salomón, si algo él valoraba en su vida, era el conocimiento o la palabra de Dios que le había llegado a su corazón. Proverbios capítulo número 1. ¿Lo tiene? Verso número 2. Para entender sabiduría y doctrina, es decir, para ser sabio y poder asimilar la enseñanza, es lo que está diciendo el rey Salomón, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, es decir, igualdad, para dar, ¿qué cosa hace la palabra? ¿Qué produce esta palabra en nosotros? Para dar, ¿qué cosa? Sagacidad. ¿A quiénes? A los que de pronto antes, cuando tú hablabas, voy a utilizar un término de muchacho, ni bola te paraban. Pero cuando llega la palabra de Dios a tu vida y tú la comienzas, mi amado hermano, a administrar para otros, si tú eres hasta, podría ser hasta el centro de atención de la gente. Dice la Biblia, mi querido hermano, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará, ¿qué cosa? El saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Ahora, ¿a qué se refiere Salomón con esta tremenda introducción? Mire lo que dice el verso número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero no así la iglesia. La iglesia, ¿qué hace con la sabiduría y la enseñanza? La atesora como un precioso, diríamos así, baúl lleno de tesoros. Recuerde que la Escritura nos dice, mi amado hermano, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Y a qué se refiere? A la palabra. ¿Y a qué más? Y a toda ciencia. Y eso no es otra cosa más que el conocimiento de Dios. Si un don especial tiene la iglesia, aparte de la salvación, es que el Señor nos ha dado así a revelar su palabra. La palabra de Dios, mi amado hermano, en nosotros bien puede producir, sí, como lo decía el proverbista Salomón, puede producir en el simple sin sagacidad, puede producir en el ignorante un hombre lleno de sabiduría. Adicionalmente, mi querido hermano, la Escritura menciona en el verso número 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Dice en el verso número 8, quiero saltarme brevemente el verso 7 en su segunda parte, el cual también dice ahí, os confirmará
confirmará ¿hasta dónde? Hasta el fin. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Acompáñenme a la segunda carta de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses. Dice ahí que el Señor nos confirmará hasta el fin. ¿De qué está hablando Pablo en esta introducción? Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso número 15 al 17. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 al 17. Recuerde que estamos hablando aquí de una confirmación, ¿sí?, de Dios en nosotros. Dice el verso 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Recuerda el segundo don que Dios dio a la iglesia. ¿Qué cosa era? El conocimiento. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, es decir, sea por enseñanza verbal o sea por medio de algo que esté escrito. Versículo número 16: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. ¿Por qué causa? Por gracia. ¿Qué pasará? Conforte vuestros corazones y os confirme, dice ahí, en toda buena palabra y obra. Ahora, la palabra, mire, recuerde que el primer don que mencionó Pablo era, sí, el don de la salvación, el don de perdón. Luego, sí, anunció el don de ¿qué cosa? Del conocimiento de Dios. Pero el conocimiento, mi amado hermano, tiene un fruto que también Pablo lo considera como un don, que es, mi amado hermano, el afirmarse en Dios. No todos tienen el privilegio de perdurar en el camino del Evangelio. Y usted tiene que ver eso como un don de Dios. Mire que estas son las tres primeras, diríamos así, los tres primeros regalos que si nosotros realmente así lo asimilamos, sí podríamos estar viviendo eternamente agradecidos. Y por eso es que agradecía al apóstol Pablo. Primero, porque el Señor lo tomó en cuenta para ser salvo. Segundo, le dio el privilegio de que él administrara su palabra. Y tercero, le ha dado, mi amado hermano, también la ventaja de que permanezca fiel caminando en esa salvación. La Escritura nos narra, si usted agarra la lógica, aún dentro del verso número 15, dice el Señor, dice aquí, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. ¿Qué dice Pablo? Que retengamos ¿qué cosa? Algo no debe de faltar nunca en un creyente: conocimiento de Dios. Eso es doctrina, porque eso es enseñanza. Imagínese si usted, luego de que termina de estudiar la primaria, va a la secundaria y se olvida de lo que le enseñaron en la primaria. Véalo de esa manera. ¿A cuántos le enseñaron a sumar en la primaria? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos le enseñaron las 4 reglas fundamentales? ¿Verdad que sí? Todo el mundo pasó por eso en la primaria. Pero hay un dato que yo quisiera extraer de esa ilustración. Si usted pasa a la secundaria y no recuerda o no trae la enseñanza de la primaria a la secundaria, ¿qué va a pasar? Puede ser que lo regrese, puede ser que pierda el año, ¿verdad que sí? Es decir, puede ser que no apruebe los años en la colegiatura por causa de haber olvidado las bases fundamentales de la matemática. Mi amado hermano, el Señor nos ha dado un precioso don. ¿Cuál es ese? Que la doctrina que el Señor un día implantó en nosotros siga o continúe en nosotros para afirmarnos cada día más en el conocimiento, cada día más, mi amado hermano, en su temor. Dice la Biblia en el verso número 15 que debemos de retener la doctrina, ¿sí?, que habéis aprendido. Eso implica que yo siempre debo de estar constantemente estudiando la palabra.
¿Qué produce esa palabra en mí? Verso 17 dice en la parte final: y os confirme en toda buena palabra y también en obra. Mi amado hermano, quiero de alguna manera así dejar algo bien establecido. Acompáñeme en la misma carta de Tesalonicenses, pero en el capítulo número 3. Verso número 1 al 3. Recuerden que estamos hablando de la comunión que debemos de llegar a tener con el Señor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, y esto es importante que usted lo reconozca, porque no es de todos, que dice la Biblia, no es de todos la fe, es decir, no a todos se les dio el privilegio de conocer al Señor. Porque si algo nosotros debemos de agradecerle a Dios en la actualidad, es que nos dio el privilegio de por la fe aceptar a Cristo Jesús. Pero quiero llegar al verso número 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará aún más. ¿De qué cosa? Ahora, si retornamos a Corintios capítulo 1, versículo número 8, dice Pablo escribiendo a la iglesia que el Señor, dice aquí, os confirmará hasta ¿qué? Hasta el fin. Pero ¿por qué nos va a confirmar? ¿Por qué va a querer el Señor guardarnos para tener comunión constantemente en Él? El verso número 8 lo dice: para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el día que Él se revele a dar su retribución a cada uno de los santos, el Señor nos quiere guardar sin caída. Por eso es que cuando vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, dice que no solamente Él nos afirmará, sino que también nos guardará ¿de qué otra cosa? Nos guardará del mal. Mi amado hermano, leamos por favor nuevamente el verso 6, ahora sí el recorrido en así, para continuar con la enseñanza. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios ha confirmado su misericordia en nosotros? Primeramente, porque nos salvó. Segundo, porque nos dio ¿qué cosa? También a que adquiriéramos por medio de su gracia su conocimiento. Falta analizar la comunión. Versículo número 6 estamos. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ahora recuerde esto. Más adelante vamos a hablar de los dones de manera individual. Pero para Pablo, al parecer, estos dos, ser salvos y tener conocimiento de Dios, pareciera ser que para Pablo esto era más que suficiente. Y eso es importante considerarlo como hijos de Dios. Yo no digo que no anhele dones espirituales, pero si usted de pronto se puede sentir triste porque no manifiesta un don especial, no se sienta desanimado, porque en su vida tiene el más precioso don, el don de ser salvo. Amén. Y eso es lo que Pablo está haciendo hincapié en esta introducción a la carta, del cual va a hablar de los dones. Claro que sí. Pero véalo de esta manera. El hecho de que usted trabaje, de pronto, yo digo así, de pronto de que usted trabaje en un circo y no tenga ningún don en el circo. Ahora, usted sabe que en un circo hay muchas profesiones. Unos son trapecistas, otros son malabaristas, otros pueden ser payasos, otros pueden ser domadores de leones. Es decir, pueden tener un sinnúmero, ¿verdad?, de funciones. Y si usted trabaja en un circo y no manifiesta nada, si delante del público puede decir, uy, yo como que estoy sobrando. De pronto usted es especialista no tanto en que el público lo vea y lo aplaude, sino que usted es el que de pronto le da de comer a los animales en el circo. ¿Sí me explico? Es decir, la gente no lo aprecia, la gente no lo aplaude, pero usted aporta para que el animal esté en buen estado
conectado para que pueda dar la ronda, de pronto la vuelta en medio del circo. Mi amado hermano, para Pablo, estos dos dones son esenciales, sí, sobre cualquier otro don. El don de ser salvos. Amén. Si usted es salvo, mi amado hermano, así no manifieste el don de hablar en lengua, el don de profecía, el don de revelación, el don, mi amado hermano, de la enseñanza o cualquier ministerio, mi amado hermano, tranquilo. Si Dios lo ha llamado y usted permanece, ojo, permanece en ese llamado, usted tiene el mayor don que el hombre puede recibir en esta tierra, el don de la salvación. Porque sus pecados han sido redimidos por la sangre del Cordero. Dejemos lo mejor siempre para el último. Verso número 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación, ¿sí?, o la revelación o el advenimiento de ¿quién? Dice ahí, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tranquilos, tienen ese don, están aptos para poder recibir ¿a quién? A Jesús. Amén. Verso número 8. Ahora, ¿qué hará el Señor en el proceso? El cual también os confirmará hasta el fin. Eso ya lo vimos. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para que el Señor no tenga nada con que de pronto, sí, de pronto afrentarte. Para que el Señor no tenga nada que imputarte de pecado. Ahora, ¿cómo poder saber si cuando Cristo venga yo voy a estar, diríamos así, aprobado como una persona que luego de haber dado un examen sabe que ha dado un buen examen y sabe, cuando no vea la libreta, que está pasado en esa materia? ¿Cuántos se aperciben de esto en el colegio o en la universidad? Cada quien sabe cómo hace su examen, ¿verdad que sí? Mucha gente cuando sale de los exámenes, cuando ya le tocan el timbre y lo sacan porque le arrancan la prueba de las manos y ellos están escribiendo hasta el último y dicen, uy, ya, la 5 respondí mal, la 7 también, la 8 también, el nombre está bien. Todo respondió mal. Pero cuando uno sabe que ha hecho algo bien, ¿verdad? Uno sale tranquilo y dice, no, yo ya pasé, ¿verdad? La nota no se la entregaron, pero él está seguro de ¿qué? De que el examen lo ha hecho bien. Mi amado hermano, ahora, ¿cómo saber de que cuando venga Cristo no va a tener nada que imputarnos, nada que reclamarnos? Para eso es el tercer don, el cual Pablo lo manifiesta en este último verso, el don de tener comunión con Dios. Es una gracia el poder estar, mi amado hermano, en total armonía. Comunión es sinónimo de armonía o de bienestar con su Señor. Ahora, ¿qué dice el Señor? Y aquí vamos a tener mucha tela que cortar. Dice el Señor, fiel es Dios. Primer punto. ¿De quién depende todo esto? Primeramente, ¿de quién? De Dios. De Dios, mi amado hermano. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Ponle asunto a esto, porque esto va a ser muy profundo. Por el cual fuisteis llamados, dice ahí, a la comunión. Recuerda que comunión es un sinónimo de armonía. Sí, un sinónimo, sí, de que tú entras diríamos así, a un parentesco. ¿Con quién? Con su Hijo, dice ahí. Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tener comunión, mi amado hermano, es tener una sincronización con algo o con alguien. Pensar de la misma manera, actuar del mismo modo, hablar las mismas palabras, sin sentir lo mismo. Eso es tener comunión. Cuando alguien piensa como tú, ¿verdad que tú tienes un apego con esa persona? ¿A ti no te ha tocado a veces en los grupos, cuando haces, sobre todo en los colegios, cuando haces en este caso grupos para estudios, para exposiciones? Sí, dime, ¿qué tal te va cuando alguien no quiere rendirse al grupo y hacer lo que el grupo planifica? De pronto unos dirán, yo hago ¿cómo dicen? El papelógrafo. Otros dicen, yo hago la investigación. Otros dicen, yo imprimo el trabajo. Pero de pronto siempre habrá uno que dice, yo no quiero hacer nada. ¿Descompone o no descompone la armonía? Claro que sí, pero hay un asunto muy grave en este aspecto. Que cuando uno nos participa
participa en el grupo, automáticamente la nota, ¿sí?, le baja a todo el grupo. ¿Sí te has dado cuenta? Cuando alguien en el grupo no hace lo que tiene que hacer, termina afectando a todos los del grupo. ¿No te has dado cuenta que a veces la conducta de un curso puede llegar a bajar por unos cuantos relajosos? ¿Qué hace el inspector? En ese curso hacen bulla y a todos le clavan la nota inferior, ¿verdad que sí? Y nunca falta alguien que reclama: yo estaba sentadito, estaba callado, yo no hice bulla. Pero igual, sí, sale perjudicando. Ahora, la Escritura nos narra, mi amado hermano, que Dios es fiel y en su fidelidad, dice la Biblia, fuisteis llamados a qué cosa, a tener con Cristo, a tener. Ahora, este término, si bien es cierto, simplemente le hemos dado sinónimos para entender qué significa y qué implica tener comunión con Jesús. Vamos a verlo en esta hora. Primero analicemos ciertos aspectos generales. Primero, Salmos capítulo 25. Acompáñenme, por favor. Salmos capítulo número 25. Mucha gente ora y dice: Señor, quiero ser uno contigo, quiero tener comunión contigo, quiero ser uno con Cristo. Bien, veamos cómo podemos ser uno en Cristo. Salmos capítulo 25. ¿Ya lo tiene? Versículo número 14. Primer punto, veamos estos aspectos generales. Dice ahí: la comunión, ¿sí?, íntima de Jehová es con los que le temen. Remarque ese verso. Ahora, ¿cuál es, diríamos así, el primer requisito que yo debo de tener para poder tener comunión con Dios? Es que yo debo tener temor de Dios. Recuerda lo que decía, ya lo leímos también en Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, el temor a Jehová. Recuerde que ese temor no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia, de honra, de respeto. Amén. Si usted me dice a mí: hermano, yo quiero ser uno con Dios, uno con Jesús, perfecto, empiece temiéndole. ¿Temiendo a qué? Temiendo a no ofenderle, temiendo a no lastimarlo. Cuando usted tiene algo delicado en sus manos, ¿verdad?, que usted lo trata con cuidado. Usted ha comprado cosas frágiles, ¿cómo lo transporta? Se mete en el colectivo y lo lleva ahí. Cuando usted se compra un televisor nuevo de paquete, ¿sí?, de pronto un LED, ¿sí?, ¿acaso en ese día, en esa compra, de pronto usted nunca anda en taxi, pero ese día agarra un taxi? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lleva algo que es de valor, pero también es frágil, es delicado. Y así mismo, con delicadeza, usted trata el objeto, ¿verdad? ¿Por qué? No solamente porque le ha costado, sino porque sabe muy bien, ¿sí?, que si no lo trata de esa manera, se puede llegar a dañar. De la misma manera, el temor de Jehová es un trato delicado que uno debe de tener con su Dios, para que ese Dios no se sienta ofendido por mi forma de ser para con Él. La Biblia dice en este verso número 14, la comunión íntima. Ahora, hay quienes pueden tener comunión con el Señor, pero hay quienes pueden llegar más allá de tener comunión, pueden llegar a tener, dice ahí, intimidad. Mire que aún en un hogar, voy a ser muy práctico, en un hogar puede haber comunión entre marido y mujer, pero por problema de pronto no puede haber intimidad entre un marido y una mujer. Y me quiero referir estrictamente a la intimidad sexual. De pronto ella está enferma o él está enfermo, puede haber comunión, pero la enfermedad que produce, que no haya una relación, ¿verdad que sí? Cuando están enfermas las esposas o los esposos, ¿sí?, por más que quieran tener intimidad, por salud, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen qué? Sí, tienen que abstenerse, simplemente hasta que pase la enfermedad. Mi amado hermano, el Señor
nos está diciendo en su palabra, sí, que un creyente, un hijo de Dios puede llegar no solamente a tener comunión con Él, es decir, a hablar el mismo lenguaje, sí, a sentir lo mismo, sino que podemos llegar a tener una intimidad con Él hasta el punto de que el Señor hasta nos susurre en el oído y nos diga sus planes, sus propósitos, y nosotros luego de que le oyamos, sí, ir y obedecer, sí, diríamos así, de una manera apasionada para seguir agradando a ese Dios tan maravilloso. La Biblia dice en su palabra, mi querido hermano, que la comunión íntima de Jehová es, pero ¿con quiénes? Con los que le llegan a temer. Recuerda, este temor no es un temor de miedo, es un temor de honra y de respeto y de amor. Y dice, y ellos, sí, y a ellos, perdón, hará conocer su pacto, es decir, su voluntad. Ahora, si vamos a Proverbios capítulo 3, estoy solamente tomando aspectos muy generales por el momento. Proverbios capítulo número 3. Libro de Proverbios, capítulo número 3. ¿Se lo tiene? Verso número 32. Proverbios 3, verso 32. Mira lo que nos dice el Señor. Porque Jehová abomina o desprecia o menosprecia al perverso, mas su comunión, nuevamente, íntima, es con quienes. Primero, ¿qué debía de tener primero para poder tener comunión con Dios? Debo de tener temor de Dios. Segundo, ¿cómo más puedo llegar a tener comunión con Dios? Siendo justo. Recuerda, mi querido hermano, que cuando hablamos de justicia, hablamos no de justicia propia, sino de justicia adquirida por medio de Jesús en nuestras vidas. Eso producirá en nosotros una vida de equidad, una vida de bondad, una vida de misericordia. La justicia, dice la Escritura, si vamos por favor nuevamente a Proverbios 3, versículo 32, Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Cómo adquirimos la justicia, mi querido hermano? Si no, de otra manera que obedeciendo. Usted se justifica ante Dios cuando obedece a su Dios. Mi amado hermano, estos primeros principios nos van a llevar o nos van a abrir la puerta a algo que es mucho más, sí, que una comunión, sino una intimidad. ¿Cómo poder ser íntimos en el Señor? Primera carta de Juan. Veamos qué nos dice el Señor. Primera carta de Juan, capítulo número 1. Primera carta de Juan, capítulo número 1. ¿Lo tiene? La carta, sí, ya casi al final. Vamos a ver dos porciones bíblicas. Primera de Juan, capítulo 1, verso número 6. Ahora, veamos este aspecto. Si decimos, ya lo tiene, primera de Juan 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, recuerden los primeros dos que hemos visto, ¿cuál era? Temor de Dios y ser justos. Ahora, si decimos que tenemos comunión con ¿quién? Con el Señor, pero sucede algo. Y andamos en ¿qué cosa dice la Biblia? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, está más que implícito
que para poder tener comunión con Dios, yo debo de practicar, ¿qué cosa? La verdad. ¿Y a qué verdad se refiere? A la verdad de la palabra. Mira lo que dice en el verso número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, es decir, vivimos, si en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, eso es en obediencia, como Él está en luz, tenemos comunión, y esto me encanta, unos. Ahora, ¿cómo yo manifiesto que yo tengo buena comunión o buena relación con Dios? Cuando primeramente tengo buena relación y buena comunión unos. Ahora, si usted está enemistado con fulano de tal, usted no me puede decir a mí, o no le puede decir a Dios, pero yo tengo comunión con Dios. Eso es falso. Para poder tener comunión con lo invisible, yo debo aprender a tener comunión con lo visible, o con quienes puedo tener a mi alrededor. Usted no me puede decir a mí, hermano, yo digo, ese varón no lo puedo ver ni en pintura, pero eso sí, mi corazón es de Dios. No, está equivocado. Eso es absurdo. Amén. Yo le puedo llegar a creer que usted a su enemigo lo ama y entonces poderle decir, es verdad, usted tiene comunión con Dios, porque Dios aún hasta los malos, Dios derrama de su bendición, hace salir su sol y da la lluvia también le da a ellos. Mi amado hermano, la escritura es clara en ese sentido. Cuando el Señor nos dice en el versículo número 7 de la primera carta de Juan, capítulo 1, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión primeramente con quienes, unos con otros. Si usted va pasando, mi amado hermano, y le tuerce el rostro a su prójimo o aún al propio hermano en la fe, usted no tiene comunión con Dios. Amén. Amén. Y pasa adelante. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Le hace mueca al asunto. Mi amado hermano, adicionalmente dice el Señor, si tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Es decir, que el Señor aquí nos dice, y si no estás en comunión conmigo, corre a la cruz, pídeme perdón para que puedas tener comunión. Amén. Ahora, quiero argumentar algo adicional en la misma carta de Juan. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, donde estamos, ahí en la misma página, de hecho, verso número 3. Verso número 3. Nos dice el Señor, ¿lo tiene? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Recuerde que el término aquí, conocer, también implica tener comunión con Él. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda, ¿qué cosa? Sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, que ha pasado con ese amor, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos, es decir, que tenemos comunión con Él, cuando guardamos su palabra y cuando le obedecemos. Ahora, cuando retornamos, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, carta a los Corintios, capítulo número 1, verso número 6, versículo número 6. ¿Lo tiene? Nos dice,
fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, dice ahí, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Ahora, Dios nos ha demandado en los versículos que hemos leído, sí, a tener en consideración la comunión unos con otros, pero también tenemos que tener comunión con Jesús, sí, de nuestro Señor. Acompáñenme a la carta de Filipenses en el capítulo número 1. ¿Cómo yo puedo tener comunión con Cristo? ¿Ya lo tienen? Filipenses capítulo 1, verso número 3. Sí, al 6. Dice el Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, dice el apóstol Pablo, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y mira lo que dice el verso número 5: por vuestra comunión. Y ahí menciona algo magistral. Dice ahí, ¿en qué también tenemos que tener comunión? Por vuestra, dice ahí, comunión en el Evangelio desde el primer día. Es decir, desde el primer momento que abriste tu corazón hasta ahora. ¿Cómo yo también puedo llegar a tener comunión con Cristo cuando tengo comunión con qué cosa? Con el Evangelio. ¿Y qué cosa es el Evangelio? Sino otra cosa más que la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Mi amado hermano, yo no puedo decir que tengo comunión con Cristo si yo no tengo comunión con su Evangelio. Amén. Si yo no me identifico con el Evangelio redentor, salvador de Cristo, si yo no soy un proclamador del Evangelio, yo no tengo comunión con Cristo. Y esto es importante saberlo, mi amado hermano. Yo no puedo decir, yo tengo intimidad con el Señor, Jesús y yo somos uno, yo le he entregado mi corazón a Cristo, pero no me pongo, diríamos, a las órdenes del Evangelio, entonces mi comunión es falsa. Pablo decía, recuerda, si escribiendo a la iglesia en Filipos, verso número 6, si estoy, dice ahí, capítulo 1, versículo número 6, versículo número 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora, mira lo que complementa el verso número 6, estando persuadidos de esto. Cuando habla de persuasión es de que alguien te convenció. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Ahora, ¿quién empezó en nosotros a trabajar para ser perfecto? El Espíritu Santo, mi amado hermano. El que empezó en nosotros esta obra, ¿qué dice el Señor? La perfeccionará. Y nuevamente menciona lo mismo que Pablo mencionó a los corintios, hasta el día, es decir, de su aparición. Mi querido hermano, tener comunión con el Hijo de Dios no solamente es tener, si retomo desde los salmos, no solamente es, mi amado hermano, ser temeroso de Él, no solamente es ser justo, no solamente es tener comunión los unos con los otros, sino que también tengo que tener comunión con el Evangelio del Señor. Es decir, que debo de estar identificado con las demandas de su Evangelio. Recuerda que el Evangelio de Cristo se resume en la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios para los hombres. Y amado hermano, si retomamos por favor ya para concluir, sí, el capítulo 1, versículo número 9 de Corintios, el Señor pues nos declara: fiel es Dios, por el cual fuisteis, recuerda, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y dice ahí, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo.
quien gobierna tu vida. Ahora, esta era la introducción del apóstol Pablo para la iglesia. Lo primero que el Señor le advierte a Pablo para la iglesia es decir, aquí ustedes primeramente tienen que tener en Dios en consideración estos tres primeros grandes dones. Ser gratos porque el Señor les ha dado la gracia de ser salvos. Amén. Ser gratos porque el Señor les ha dado, ¿qué cosa? Toda buena palabra, toda buena ciencia, le ha dado conocimiento. Y tercero, el Señor también les ha dado, porque Él es fiel, les ha dado el privilegio de tener comunión con Cristo Jesús. Ahora, una vez que este siervo de Dios identifica estas tres primeras grandes virtudes, entonces ahora en esta carta va a comenzar a meter el dedo en la llaga, porque recuerden que la iglesia de los Corintios tenía gravísimos problemas. Corintios, mi amado hermano, era una iglesia, se acuerda a las diapositivas anteriores, era una iglesia nueva, pero en un tiempo, en un momento, en una ciudad muy complicada. Y cuando Pablo escribe en el verso número 10, va a adentrar simplemente en la problemática de la iglesia. Y de esto lo vamos a analizar la próxima semana. Pero quiero leer tan solamente, el verso número 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, les ruego por esa comunión que tienen con Dios y con su Hijo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿A qué se referirá el apóstol Pablo cuando habla acerca de esto, de esta advertencia y aún de esta confrontación? El próximo día jueves lo estaremos meditando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor te ha hablado en esta hora, puedes darle una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios maravilloso. Oremos.